Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité correspondiente al 14 de mayo del 2015. En Colombia, anuncios interesantes con relación al tema de la colocación de bonos a 10 años IPC de la vivienda. El día de ayer habíamos estimado un nivel de tasa del IPC más 4,17 como el último nivel atractivo al cual podría adquirir un inversionista esta colocación. La tasa de corte fue 3 puntos básicos por debajo de ese nivel, al IPC más 4,14. Podríamos decir que estaba cerca de la zona roja o límite que habíamos recomendado como nivel de entrada. Con relación a Grupo Argos, que recuerdo el día de ayer se había anunciado en la Superintendencia Financiera que esta entidad había aprobado la OPA de esta entidad por un 25% adicional o hasta un 25% adicional en ODINSA. BRC Investors informó que mantuvo la máxima calificación en este emisor, pero le asignó perspectiva negativa. Antes la perspectiva era neutral, es decir que esto está en línea también con la misma decisión que había implementado Fitch. Fitch lo tenía en AA más y esperaba subirlo a AAA, pero Fitch desestimó ya esta posibilidad en el corto plazo y lo va a mantener en AA más. Ahora lo que anunció BRC es que a futuro podría modificar su AAA y moverlo a un AA más. Con relación a los datos de hoy en Colombia, que son crecimiento industrial y ventas del comercio, el mercado tiene una expectativa negativa para la segunda y aunque positiva, negativa para la primera y aunque positiva en el tema de comercio, continúa registrando moderación frente a lo que ha sido los últimos meses. Con relación a la industria, la expectativa es una contracción del 1.15% y con relación al comercio es un crecimiento del 4%. En Global Securities creemos que la contracción de la industria sería del 2,5%. Esto ya lo hemos compartido con ustedes en anteriores comités. Y en el tema industrial, en el tema del comercio creemos que va a crecer el 3.8%. La ANDI, al mismo tiempo, publicó pues su estudio interno en el sector industrial y cree que, más bien calculó una contracción del 2.4%, que es muy similar a lo que tenemos como expectativa en Global Securities para el día de hoy en el dato del DANE. Con relación al tema de la refinería de Cartagena, que es una de las apuestas que se tienen para este año para mejorar la dinámica de la industria, el día de ayer se conoció que su arranque ya no va a ser en septiembre, sino que podría ser entre el mes de octubre y de noviembre y que lo haría de manera gradual, es decir, es una nueva postergación al plan de inicio de esta importante inversión por parte de Ecopetrol y que le aportaría también al sector industrial, digamos, una compensación luego de su salida de operación en marzo pasado, marzo del 2014. Y finalmente Canacol publicó sus resultados de primer trimestre de este año con una pérdida cercana a los 16 millones de dólares. La caída en las ventas, como es de suponer, fue mayor al descenso de los gastos. Más adelante tendremos comentarios acerca de este resultado. En los Estados Unidos, hoy 7:30 de la mañana se conoció que los precios al productor descendieron en su medición total cerca del 0.4% y con una expectativa que tenía el mercado de avance del 0.1%. Esto implicó que el indicador a 12 meses bajara o se contrajera más de lo que se tenía inicialmente. El mercado creía que se iba a quedar en contracción del 0.8% 12 meses y la contracción ahora es del 1.3%. Si excluimos estos rubros volátiles, la medición también sigue en terreno negativo en el tema mensual, fue de menos 0.2%, el mercado pensaba que iba a subir, y en el tema anualizado, la medición que está en terreno positivo del 1.1 o estaba en el 1.1 bajó al 0.8%. Entonces, continuamos identificando debilidad en los indicadores inflacionarios en los Estados Unidos más allá o más débiles de lo que los mismos analistas estaban esperando. Por la otra parte, y de manera contraria, los subsidios al desempleo marcaron una nueva semana de mínimos históricos, 264,000 solicitudes, lo cual supondría que la dinámica del mercado laboral sigue siendo positiva. En Europa, Grecia solicitó al Banco Central Europeo aplazar el pago de algunas obligaciones de su país o hacer un canje de los bonos actuales por otros con cupones indexados a la tasa de crecimiento de Grecia. Esto obviamente no ha sido del agrado de las autoridades del Banco Central Europeo. Al mismo tiempo, el ministro de Finanzas griego atacó
en cierta forma las autoridades europeas diciendo que el Banco Central Europeo le tenía miedo a Alemania, pues este tema del canje sería algo razonable. Sin embargo, el opositor a esta medida sería el Bundesbank, que en caso de que se llegara a aprobar, tumbaría la compra de bonos soberanos. Entonces, en cierta forma, continúan, como ustedes pueden ver, las diferencias al interior de la zona de euro y seguimos a la espera de un desenlace. Supuestamente el gobierno griego solicitaría una reunión de emergencia para finales de mayo o una nueva reunión de emergencia para finales de mayo. El día de ayer reportábamos que la economía europea había registrado un avance un poco menos fuerte de lo que se pensaba, pero en línea con las expectativas en términos generales. Hoy se está conociendo que España fue la economía que generó mayor aporte a este dinamismo y que Alemania aparentemente se había estancado. Con relación al Reino Unido, el gobernador o gerente de su banco central estimó que muy probablemente dentro de un año la tasa de referencia en este país sea superior a la actual. Con relación pues a las noticias que tenemos para el día de hoy, pues ya fue publicado los datos de precios al productor en Estados Unidos y los subsidios, y en Colombia, como acabamos de mencionar, estamos a la espera en la tarde, cerca de las 4 de la tarde, de las cifras de industria y de comercio. En el mercado accionario continuamos viendo una dinámica relativamente negativa. En Asia, Japón marcó un descenso cercano al 1%, con niveles cerrando el Nikkei en tasas o en un nivel similar al del viernes pasado. En Europa continuamos pues con cierta incertidumbre, aunque hay algunos avances, 0.6% en promedio de los valores europeos, y en Estados Unidos hoy los futuros también están marcando ascensos. Con relación a América Latina, el día de ayer Brasil se vio muy afectado por el rebalanceo del MSCI en el que se excluyeron las acciones de Vale. Entonces aquí pues hubo una fuerte reacción. En Colombia recuerden que tuvimos una dinámica semejante con las acciones de Grupo Argos y de Cemex. Con relación a la dinámica en general del mercado, los inversionistas siguen, digamos, muy preocupados por lo que está sucediendo en el mercado de renta fija. Los incrementos de las tasas de rentabilidad exigidas a estos papeles han puesto a pensar a más de uno de si es rentable o no continuar haciendo ingresos en el mercado de renta variable, o incluso han manifestado la posibilidad de hacer liquidaciones, y esto es lo que ha venido sucediendo en las últimas jornadas. Hoy tenemos un mapa no tan negativo en los arranques, pero en las últimas jornadas hemos identificado cierta incertidumbre por parte de los operadores en el mercado accionario, muy ligado a la dinámica del mercado de bonos. Entonces, en términos generales, en lo que estamos identificando pues para los mercados accionarios es básicamente una tendencia negativa que en el tema colombiano no se ha replicado, digamos, tan estrictamente, debido a que probablemente los precios en nuestro mercado pues no están tan altos como en los mercados desarrollados, que han venido avanzando durante los últimos 2 años. Sin embargo, pues vale resaltar que cualquier corrección que se pueda presentar en los Estados Unidos, en Europa y en cualquier otro mercado desarrollado generaría un movimiento semejante en nuestro mercado, aunque como los niveles de arranque son diferentes, esperamos que sea en una proporción significativamente menor. Eso es todo por ahora. Los vamos a dejar con Agustín pues para que les hable de la dinámica en el mercado colombiano. Bien, como vemos en el comportamiento el día de ayer en el índice Colcap, continuamos en esa zona, digamos, de congestión, con una, digamos, clara tendencia ya un poco a la baja, en la ruptura esta de 1350, 1400. Revisar esta zona es bien importante porque nos va a poder ayudar a definir hacia dónde va a ir la nueva tendencia del mercado. Importante aquí destacar el comportamiento de esos sectores negativos que están, digamos, jalonando al mercado a la parte inferior.
ese grupo de Cemex, Grupo Argos y Semargos. Les recuerdo ayer la ratificación de la salida de Grupo Argos del índice MSCI, pues ayudó a, digamos, a darle este impulso negativo a este sector. Y en lo que tiene que ver con la revisión del outlook que ya manifestó Daniel, pues digamos también va a ayudar a impulsar este sector hacia la parte baja de este rango de 1.350 a 1.400 puntos. De hecho, la acción que más cayó ayer pues fue Semargos, Grupo Argos, esa caída del 3.45%. Les recuerdo, aquí habíamos cambiado o modificado nuestra recomendación a neutral desde el 28 de abril, previendo pues aquí la parte alta del rango en la zona de los 19.000 pesos. Pero más importante ver la ruptura el día de ayer de esta zona de los 18.000 a la baja, donde podríamos entonces ir a visitar, si el comportamiento sigue siendo el mismo y continúa fortaleciéndose esta tendencia, podríamos ir a visitar esta parte baja sobre los 15.500, incluso los 15.000 pesos en los próximos días. La acción que más subió ayer fue Ecopetrol. Recuerdo nuestra recomendación subponderar. Es importante destacar aquí que por encima de los 2.000 pesos hemos visto, 2.000, 2.050 hemos visto importantes flujos de salida. De hecho, la única manera para que pudiéramos ver una consolidación fuerte en la parte alta sobre los 2.100, incluso 2.200, debería ser entonces la ruptura definitiva de la parte superior a los 2.100 pesos. Por ahora, lo que vamos a ver o lo que esperamos es aquí un movimiento, digamos, lateral en el rango entre los 1.750, 1.800 pesos en la parte baja, y en la parte alta entonces los 2.000, 2.050 pesos. Aquí es importante también destacar que el incremento de este volumen podría darle fortaleza a esta tendencia, digamos, temporal bajista sobre el mismo rango que ya les manifesté. Reporte semanal de posiciones en los mercados extranjeros. Importante aquí destacar la disminución de las posiciones cortas que se habían visto las últimas semanas. Esto motivado principalmente por la ruptura del precio del crudo. Les recuerdo, este informe viene retrasado al 30 de abril y entonces aquí estamos viendo que consecuentemente los inversionistas empezaron a disminuir sus posiciones cortas en las acciones del sector petrolero, esperando pues ese repunte que ya habíamos observado durante la semana anterior y lo que vimos, las valorizaciones tan importantes que habíamos visto en esas acciones del sector petrolero. En el resto de acciones, pues aumento de posiciones cortas. Ahí vemos un leve aumento, o más bien un movimiento neutral en Bancolombia, un leve aumento en Aval, que hacen ver que al igual que en el resto del mundo, también estábamos viendo, digamos, una corrección o un inicio de corrección mejor en las acciones del sector financiero. Esto es consecuente con lo que estamos viendo aquí en las posiciones que están tomando los extranjeros. Buenos días, anuncios relevantes para la jornada de hoy. Inicialmente tenemos reporte de resultados de Pacific Rubiales y Canacol Energy. Recordemos que Pacific Rubiales decidió no realizar una teleconferencia de resultados en esta ocasión, por lo cual la única fuente de información será precisamente este documento. También vale la pena indicar que tendríamos dos fundamentales relevantes para el mismo emisor. Por un lado, su lectura negativa de resultados, pero tengamos presente que estamos en medio de un proceso que podría resultar en la venta de la compañía, que podría estar pesando mucho más sobre la cotización de la acción. Recordemos ese nivel de referencia de los 6,50 dólares canadienses, sería el primer nivel. Estamos descendiendo ligeramente desde la jornada de ayer y estos resultados corporativos podrían ayudar a ejercer un poco más de presiones negativas, pero como les indicaba, leves dado el procedimiento relevante en el que estamos actualmente. Inicialmente, los ingresos de Pacific Rubiales disminuyeron alrededor de un 37% en primer trimestre del 15 frente a primer trimestre del 14. Lo anterior
debido a esa fuerte caída en los precios internacionales del crudo que experimentamos desde finales del año pasado. Recordemos que también a cierre del año pasado Pacífica había presentado pérdidas de alrededor de 1,5 billones de dólares, en esta ocasión lo hizo en alrededor de 700 millones de dólares. Seguimos en esa coyuntura negativa de pérdidas, pero digamos que a diferencia del trimestre pasado, en esta ocasión se acentúa mucho más la lectura negativa, ya que no solamente obtuvimos pérdidas netas, sino también pérdidas operacionales en una mayor magnitud. De esta manera no estaríamos hablando en este momento de márgenes de eficiencia o márgenes positivos de utilidad operacional, sino que empezamos a registrar números negativos y cifras negativas desde lo más alto del estado de resultados. Por otro lado, vale mencionar que la producción presentó un comportamiento favorable de 4% frente al último trimestre de 2014 y del 3% frente al primer trimestre de 2014. Este dato que es positivo y digamos se hace una lectura positiva frente a lo que ha sido la producción de PREC desde hace más de año y medio, no es suficiente para compensar esa caída en los precios del crudo y la depreciación del peso colombiano. De esta manera continuaríamos viendo ese sesgo negativo. Y por otro lado, frente a la expectativa que hay por Campos Rubiales, que en este momento se encuentra declinando dada la escasez de agua en el campo, la producción de ese campo cayó en alrededor de un 17% y redujo su participación o importancia para Pacific hasta el 35%. Recordemos que a cierre del año pasado era el 40% de la compañía, ya es el 35%. La producción de crudo liviano continúa aumentando en PREC y ha sido uno de los catalizadores importantes para la reducción de costos, ya que PREC ya no se ve forzado a salir a comprar crudo liviano para diluir su crudo pesado, sino que utiliza el crudo liviano generado internamente. De esta manera los costos se redujeron alrededor de un 5%. Y este tema en especial damos una lectura bastante negativa, dado que el esfuerzo que está haciendo en general el sector hidrocarburos es una iniciativa para reducir costos y gastos de manera importante, y lo que vemos en Pacific Rubiales es una ligera reducción, digamos un tenue esfuerzo por recortar de manera importante los costos de la compañía. De hecho, vemos que los costos de transporte durante el primer trimestre del 14 incrementaron, no se redujeron, sino que incrementaron en un 2,3%. Si bien este incremento es leve, ahorita la tónica del mercado es precisamente frente a un recorte y no frente a incrementos en los costos de producción y transporte. Finalmente, llevamos a registrar una pérdida operacional de 587 millones de dólares, asimismo como una pérdida en utilidad neta de 724 millones de dólares. Vale la pena considerar que la compañía se vio afectada por el pago del impuesto a la riqueza por valor de 39 millones de dólares y el pago o digamos la afectación vía depreciación de la tasa de cambio, la diferencia en cambio de 35 millones de dólares. Continuamos entonces con los resultados de Canacol Energy. Esta fue otra compañía del sector que publicó en la tarde de ayer. Vimos una lectura negativa de resultados afectada por los temas, digamos, coyunturales como son el impuesto a la riqueza, pago de impuesto a la riqueza por 1,5 millones de dólares y la caída en los precios internacionales del crudo. De esta manera los ingresos de Canacol son los que han caído en mayor magnitud de las tres compañías de hidrocarburos en el país. En esta ocasión cayeron un 53% las ventas de la compañía, y el recorte de costos y gastos, que sí está, digamos, dándose a pasos importantes, no fue suficiente todavía para contrarrestar esa caída en las ventas de la compañía. De esta manera vimos también márgenes negativos y utilidad operacional y neta negativa. Para el caso de la utilidad operacional, para el caso de la utilidad neta, estamos hablando de una pérdida de 15 millones de dólares, que incluso al descontarle el pago del impuesto a la riqueza, estaríamos todavía enfrente de o observando cifras negativas para el emisor. En cuanto a la producción, vale la pena mencionar que tuvimos un crecimiento muy limitado en producción del 0,5%, en su mayoría jalonado por lo que es los nuevos campos de gas de la compañía, con un aumento del 33% en este commodity, lo cual no fue suficiente tampoco para contrarrestar los efectos macroeconómicos o los impactos macroeconómicos negativos provenientes desde los mercados, desde los fundamentales externos a la compañía.
frente a lo que sería la temporada de resultados y los resultados que vendrían para la próxima semana, reiterarles que la mayoría de las compañías están moviendo sus resultados financieros hacia la última semana de mayo, que es la nueva fecha límite que ha establecido la Superintendencia Financiera de Colombia para la presentación de estas cifras, dada la implementación de la normatividad NIF. Los dejo con Agustín. En el mercado mundial de monedas continúa favoreciendo la liquidación de las posiciones largas frente al dólar que venían tomándose durante los últimos meses. Para destacar en el mapa, digamos, el comportamiento de Rusia, donde el rublo ruso ya está tratando de romper ese nivel de 50 rublos por dólar al alza. Se dio un comunicado esta mañana donde el Banco Central manifestó que iba a comprar alrededor de 200 millones de dólares diarios para tratar de aumentar nuevamente sus reservas internacionales. Les recuerdo que el Banco Central de Rusia en ese movimiento que vimos durante el mes de noviembre y diciembre, donde el rublo alcanzó casi los 70 rublos por dólar, empezó a tratar de agotar sus reservas internacionales o tratar más bien de vender reservas tratando de defender el tipo de cambio. Entonces digamos que el movimiento que está haciendo actualmente ya más favorecido por el movimiento que también tuvieron los bonos es tratar de recuperar todas esas reservas que había movido durante el año anterior. El resto de monedas, pues aquí en el mapa se ve el euro continúa valorizándose y de hecho algunas monedas latinoamericanas esta mañana también lo están haciendo. Importante aquí destacar que las posiciones sobre el DXY continúan con un entorno negativo. El precio objetivo que ya tienen algunos operadores para el final de este mes es sobre el 93-92, eso le daría un mayor espacio de valorización al dólar a nivel mundial, y aunque el euro todavía no es, o más bien todavía la expectativa no se ha modificado para los grandes operadores que todavía tienen esa expectativa de euro a 0.85 para fin de año, sí es cierto que las posiciones largas han empezado a aumentar y que los stops han generado que el euro tome ese impulso tan interesante que hemos visto durante los últimos días hacia el 1.14 y ya con objetivos digamos cercanos al 1.15. El peso mexicano, pues también estamos esperando, les recuerdo desde comienzo de la semana teníamos un objetivo ahí al 15.10, ya estamos, digamos, muy cerca, estamos operando en este momento sobre el 15.16 y muy seguramente las otras monedas latinoamericanas también van a seguir esa misma perspectiva. En ese mismo orden de ideas, entonces, para el peso colombiano, que lo hemos venido observando ese movimiento sobre el rango 2.400 a 2.350, pues esperamos entonces que para la jornada actual o durante estas jornadas se continúe respetando esa zona de soporte sobre los 2.400. Importante destacar entonces esa ruptura de los 2.410, 2.415, que es considerada una zona de riesgo, pero por ahora diríamos que el dólar entonces se empieza a debilitarse y podríamos entonces verlo allá sobre los 2.340, 2.300 incluso, 2.350 incluso, si el mercado internacional continúa con esta tendencia. El mercado de petróleo, pues después de haber visto ese repunte interesante el día de ayer sobre $61.60, entonces vemos un petróleo retrocediendo. Ahí digamos no hay noticias muy relevantes, pero sí importantes anuncios que han manifestado. Por un lado, les recuerdo la OPEP, que tiene su reunión a partir del 3 de junio, pues ya hay varios rumores y uno de ellos es que muchos países, principalmente los de el Golfo Pérsico, estarían empezando a aumentar sus cuotas de producción. Les recuerdo que estos países están exportando, digamos, una cuota bien importante a China y que la demanda de China durante los últimos 6 meses también ha venido aumentando. Entonces, digamos que ellos están sustentando ese aumento de producción con ese aumento de demanda de la demanda de China. Por el otro lado, la Administración de Información de Energía de Estados Unidos pues reportó nuevamente una disminución del 1.8% de las refinerías digamos activas para la semana que terminó el 8 para la semana que termina el 8 de mayo.
esta manera entonces esperaríamos que el precio del crudo continúe oscilando sobre este rango que manifestamos y hay que monitorear sobre los 58 a 62, con pocas probabilidades de que el petróleo vaya a romper esa barrera, digamos, de los $62 el barril por ahora. Bueno, con relación al mercado de bonos, seguimos identificando presiones en Europa. Tasas de bonos alemanes se mantienen alrededor del 0.75%. Esto pues ha generado alguna incógnita también entre los inversionistas si es simplemente una corrección luego de esos movimientos exagerados posteriores al anuncio de la compra de bonos por parte del Banco Central Europeo, o que efectivamente el panorama inflacionario futuro ha cambiado sustancialmente y que pues esos riesgos de deflación ya son prácticamente nulos. Por lo tanto, digamos, en medio de estas dos fuerzas, esa tendencia sigue afectando la dinámica de los mercados de renta fija. En los Estados Unidos, los tesoros continúan oscilando en niveles del 2.20 y 2.30 a 10 años de manera puntual. Esta mañana hemos visto tasas de negociación entre el 2.26 y 2.27. Con relación pues a Estados Unidos, el día de hoy sale una nueva noticia, como informamos al comienzo del comité, con un descenso en el índice de precios al productor, que en teoría debería apaciguar esta tendencia alcista de mercado. Sin embargo, ya hemos tenido una batería de indicadores suficientemente fuerte como para generar este ajuste. No se ha logrado, entonces pues hay que ser muy precavidos con relación a la dinámica en general. Con relación a Colombia, el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, es el más optimista aparentemente dentro de esta entidad, asegurando que el crecimiento de este año superaría el 3.5%. Recuerden que la semana pasada, el día viernes, el gerente del emisor había hablado de niveles del 3.2% y que otro codirector, Carlos Gustavo Cano, incluso hacía referencia a niveles inferiores al 3%. En lo que sí están de acuerdo de manera unánime en el Banco de la República es en que la inflación efectivamente empezará ya a descender en el segundo semestre de este año y en que tiene alta confianza en que la dinámica del mercado seguirá siendo relativamente tranquila, pues las expectativas a 1 y a 2 años siguen en el 3%. Con relación al mercado de renta fija en Colombia, continuamos con esa visión de advertencia, teniendo en cuenta esas presiones en los bonos europeos y de los Estados Unidos. Seguimos considerando esa zona del 6.85 atractiva para implementar estrategias de venta con objetivos, como hemos descrito previamente, el 6.92 que ayer se había cumplido y el siguiente al 7.05 y 7.20. Seguimos con esa sesgo alcista, teniendo en cuenta esa dinámica, digamos, un poco difícil de entender de los mercados internacionales, pero que de todas formas ha sido lo que ha dominado durante las últimas 3 semanas. Muy bien, muchísimas gracias por atender al comité. Que tengan una